Bueno, hoy tenemos con nosotros a Pepo Migueles, periodista deportivo en Vamos, de Movistar Plus, redactor de noticias de Vamos, del Día Después, de Deportes Plus, y también ha trabajado, entre otras cosas, en TVS como redactor de contenidos, en el Mutua Madrid Open como reportero y también ha sido periodista web de Diario As, ya digo, entre otras cosas. ¿Qué tal, Pepo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Jorge? Encantado. Pues un placer estar aquí. Bueno, pues muy bien, muy contento de que me hayas dado la oportunidad de hacer la entrevista. Como hemos hablado, me hubiese gustado ser presencial, pero de momento se me complica un poco. Así que bueno, sin más tapujos, quiero empezar a preguntarte un poco de dónde viene tu afición por el periodismo. Bueno, la respuesta es fácil porque al final yo en mi casa pues tuve el ejemplo de mi padre desde bien pequeño, pues tenía la referencia de mi padre que él ha sido periodista deportivo toda su vida. Empezó, con los primeros recuerdos que tengo es de él en El País, como redactor jefe del País. Luego estuvo en el diario Marca, también en la radio, en COPE, y luego, bueno, en varios medios de Telemadrid, en Televisión Española y demás. Y entonces yo le tenía a él como referente y yo veía lo que hacía él, pues le veía viajando con los equipos de fútbol, estando con España, conquistando el Mundial en Sudáfrica, y yo le tenía como referente de que yo quería hacer lo que hacía mi padre. Entonces, al final, el profesor lo he tenido siempre muy cerca y la referencia la he tenido siempre muy cerca, la he tenido en casa. Y por eso me picó el gusanillo del periodismo, que al final, pues eso, es muy vocacional y te tiene que gustar mucho. Cuando empezaste en la carrera, ¿tenías claro un poco a lo que te querías dedicar? Me refiero, ¿te gustaba más la tele, la radio, redactar? A mí, o sea, sí que es verdad que cuando empecé como tal no tenía muy claro en qué formato quería trabajar, pero poco a poco sí que fui viendo que lo que era el tema audiovisual era lo que más recorrido podría tener. Al final yo empecé la carrera en el 2010 2013, creo, por ahí. Empecé 2012, 2013, 2014, no me acuerdo la verdad muy bien. 2014 seguramente. Y la verdad que en esa época, bueno, cada vez los contenidos empezaban a ser más audiovisuales. eh, no, entonces vi que por ahí había una salida. Y a ver, yo es verdad que antes de empezar con lo que es el tema de los contenidos audiovisuales, ya sea medio multimedia o televisión, sí que probé antes la radio, probé también prensa escrita y al final, bueno, pues el camino me ha llevado a lo que es la televisión. Y desde el momento en el que tú te orientas un poco por el tema audiovisual, ¿cambia un poco tu perspectiva en cuanto a decir, ostras, pues a lo mejor me hubiese gustado seguir más en radio o seguir más redactando o estás contento con tu decisión? Sí, estoy contento. O sea, al final yo lo que he visto es, he disfrutado de cada parte. O sea, al final sí que tengo la suerte de haber podido probar las tres cosas. La radio molaba mucho, me gustó mucho, me lo pasaba bastante bien. Prensa escrita también me gustaba mucho, tenías mucha libertad para hacer contenidos. Y luego lo que sí que no sé, me gustó bastante de la tele, como lo fui poco a poco también descubriendo, y vi que también pues que se me iba dando bien el tema de los reportajes, sí, de los reportajes audiovisuales que podían, bueno, se podía hacer una cosa diferente y también era un poco lo que yo más consumía. Entonces, como yo al final consumía mucho eso, también luego me gustaba llevarlo a la práctica. Y bueno, pues no me arrepiento del camino y no me arrepiento de en lo que estoy ahora, que ahora, bueno, pues he evolucionado un poco más, ya no es reportajes, ahora es más documentales y la verdad que también muy contento. Te iba a preguntar un poco también por esa evolución, ¿qué proyectos personales tienes hoy en día? ¿En qué estás metido por ahí? Bueno, o sea, al final, después de pasar por eso, no sé, bueno, que sigo estando, pero bueno, ahora en otro departamento, pero bueno, estar en el día después, estar en Deporte Plus y crecer por esa rama, por el de los reportajes, por el de los vídeos deportivos, pues me dio la oportunidad la productora en la que estoy, que es CBS, de crecer en el apartado de los documentales
Y ahora ya no solo de repente he pasado de ser un enfermo del deporte y hablar solo del deporte, y ahora también pues crecer y también tocar otros temas, ya no solo del deporte. Entonces, bueno, estoy desarrollando documentales, o sea, imagínate, sobre atentados yihadistas que ha habido en España, pues también hablando con grandes actores españoles para realizar un documental sobre ellos. Entonces, bueno, y bueno, y sigo tratando también temas de deporte que también estamos desarrollando, pero para que veas un poco Ujú, cómo también ha cambiado la mirada en mi cabeza era solo deportes y al final, bueno, pues que con los años, con las experiencias que tú vas teniendo, de que te apetece ir haciendo más, 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 más y que seguir creciendo, pues decides también abrir un poco esa mirada y buscar y también ponerte tú a prueba y decir, vale, el deporte se me da muy bien, ¿por qué no me voy a poner a prueba y voy a ver si también se me da bien hablar de yihadismo, por ejemplo, ujú. ¿sabes? O sea, Salir un es poco de un la zona poco de confort. ir poniéndose a prueba. Sí, el salir un poco de la zona de confort y probar nuevas cosas, nuevos retos también que seguro que vienen bien en el día a día. Eso es. Otra cosa que es un poco controvertida, yo ahora es la etapa que estoy viviendo, que es el tema del grado en periodismo, la carrera como tal. ¿Qué experiencia te dejó Sí. a ti la carrera? Bueno, a mí la carrera, yo la carrera la hice en la Universidad Complutense. Yo, sinceramente, no sé ahora mismo cómo estará la carrera, pero yo es verdad que al final lo que yo aprendía en la carrera no era muy práctico para lo que luego era mi vida laboral, pero sí es verdad que lo que te daba la Complutense era un poco, te enseñaba un poco a buscarte la vida, a buscarte tus prácticas, bueno, también hacer tu red de contactos dentro de la universidad, de compañeros y demás, que ahora están en diferentes medios. Y bueno, al final es verdad que yo, por ejemplo, tenía otro amigo que estaba en la Rey Juan Carlos, a la vez del mismo curso, y él me decía, wow, hoy hemos estado montando con Avid y yo me cago en la leche, yo no he tocado un Avid en mi vida y ahora quiero entrar en un medio de comunicación pues, que trabajen con Avid y no sé. Entonces, al final, como me busqué un poco la escuela por fuera, pues con prácticas en medios de comunicación pequeños, que fue un poco la estrategia que llevé de ponerme a prueba primero en medios pequeños, pero que me permitían hacer cosas chulas y grandes. Al final, con 21 años, 22 años, yo estaba cubriendo el Madrid para SportU Ujú. y me iba allí, o sea, y hacía hasta de cámara, cogía la cámara, me iba allí, grababa los entrenamientos, grababa las ruedas de prensa, hacía reportajes. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Que me permitió crecer, hacer cosas diferentes, pero también me permitió fallar, que al final todos queremos, cuando lo mismo la oportunidad nos llega una vez de estar en un medio grande. Entonces yo lo que intenté hacer es intentar aprender en los medios pequeños que encima van a estar más cerca de ti y más atentos, y luego cuando me llegase la oportunidad de un medio más grande, pues dar la nota, o sea, sacar buena nota. ¿Recomiendas para los que vamos a empezar prácticas, recomiendas empezar desde lo bajo e ir creciendo poco a poco? O, por ejemplo, si te llega una Pues experiencia de una oportunidad, un gran medio y tienes la oportunidad de hacer prácticas, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que ves mejor? O sea, a ver, yo es verdad que o sea, no vas a rechazar una gran oportunidad nunca, porque si te sale, pues tienes que cogerla y darlo todo. Pero yo, por la estrategia que tuve, que es verdad que pues había otras prácticas que yo, o sea, por ejemplo, pues estaba, pues no sé, prácticas en el Marca, en el AS, en no sé qué, y yo aposté por la de SportsU porque vi un poco lo que iba a hacer y que no iba a ser uno más, sino que iba a ser pues una pieza en la que me iban a dar responsabilidad, me iban a dar, o sea, y que iba a aprender bastante y al final, pues yo cuando veía la oportunidad de entrar en el AS o en otro medio, pues lo veía como más una oportunidad de decir, ostras, es que como aquí no puedo fallar porque aquí quieren entrar todos, entonces te voy a sacar un 10 si me quiero quedar. Entonces yo no veía mal la de empezar en medios más pequeños, que me diesen, que cobrase menos, pero que me diesen un poco, pues al final como si fuese una universidad. Evidentemente con la exigencia de querer hacerlo lo mejor posible y de intentar quedarte, porque al final tú cuando entras en prácticas tienes que tomártelo como
tengo que conseguir que me contraten y demostrar que me pueden contratar. Pero yo lo que veía sobre todo era que podía crecer bastante. Y luego ya más adelante, pues decidí, bueno, me conseguí quedarme en Sport You y decidí pues intentar crecer por otros lados. Pero bueno, me sirvió bastante ese aprendizaje y pues eso, aprendí de los errores que cometí durante esas primeras becas para luego no cometerlas más adelante. Desde los inicios en el periodismo, con las prácticas, esto siempre has estado muy ligado al deporte, sobre todo fútbol, entiendo, ¿no? Sí, eso, fútbol, pero bueno, también un poco, o sea, sobre todo fútbol, evidentemente, pero también he tocado todos los deportes. O sea, al final, pues en Sport You me tocó cubrir los Juegos Olímpicos de Brasil, si no me Sí, equivoco, de Río de 2016. Río. Sí, sí, eran los de Río, sí, sí, 100%. Me tocó cubrir los Juegos Olímpicos de Río, luego pues en deporte, en Noticias Vamos, en Vamos me tocó cubrir cualquier tipo de deporte, hacer reportajes de cualquier deporte, luego pues eso, en el Mutua trabajando para cubriendo el tenis. Entonces al final, bueno, he tocado un poco de todo. A mí evidentemente lo que más me gusta es el fútbol, pero bueno, me gusta, o sea, en verdad me gusta cualquier tipo de deporte. Te pasa un poco como a mí, que lo que te den para adelante, ¿no? Eso es, eso es. Y claro, de ahí pasas al día después, que es un programa muy enfocado en fútbol, sobre todo Liga Española. ¿Cómo es el proceso en el que hablas con ellos, en el que comienzas a trabajar con ellos? Y también cómo es un día a día allí en el día después. Bueno, o sea, a ver, yo al final conseguí entrar ahí porque hice un máster de Villanueva en Madrid y ahí, bueno, ahí fue el momento en el que yo te decía, me he estado formando todo este tiempo, he ido aprendiendo y yo sabía y yo me puse como objetivo entrar en Movistar Plus y entrar en el día después. Entonces me marqué un objetivo y vi qué sitios dan prácticas en este medio y vi que Villanueva daba prácticas para con Movistar Plus y entonces me lo tomé como, bueno, ahora todo lo que he aprendido lo tengo que aplicar para conseguir entrar ahí. Entonces dentro del máster me lo ocurre para llamar la atención, bueno, para hacerlo bien y que llamase la atención a la gente de Movistar. Conseguí que me diesen las prácticas ahí y luego pues conseguí quedarme primero en Noticias Vamos y bueno, ya una vez me quedo en Noticias Vamos, me paso por diferentes departamentos dentro de Movistar y ya luego me llega la oportunidad del día después. No sé si pasarían 2 o 3 años o lo que sea, pero bueno, poquito a poco, como hormiguitas, ahí trabajando hasta que llegó ese momento de entrar en el día después. ¿Y cómo es un día a día en el día después? Bueno, al final, si nos centramos solo en lo que es el día después, eh, a ti te llega tu editor y te avisa de que tienes, por ejemplo, que viajar a cubrir pues, no sé, un Getafe a la vez. Porque evidentemente los primeros partidos que te van a dar van a ser, o sea, van a ser Sí. partidos que son difíciles de sacar contenido, Ujú. pero que al final te están diciendo, te ponen un poco a prueba. A ver si el chaval este, bueno, pues puede sacar alguna historia. Entonces te lo dice tu editor y tú ahí empiezas un poco a buscar el enfoque diferente, que al final es lo que lo que diferencia al día después es esa mirada diferente y lo que no puedes hacer es intentar contar el partido, de cómo ha sido un Getafe a la vez. Tú tienes que contar una pequeña historia de lo que hay dentro del partido, aunque sea una cosa que suceda durante un minuto o durante 5 minutos, pero tienes que intentar contarlo, un mini cuento, por así decirlo, que sucede dentro del partido, ya sea en grada, ya sea en el césped, ya sea antes del partido. Entonces, bueno, pues tú ahí vendes tus diferentes temas al editor, se los cuentas, el editor te dice, nada, esto puede estar bien, esto lo mismo, céntrate más en lo otro. Entonces, bueno, tú le vendes los diferentes temas y tú puedes tener una idea muy clara de lo que tú quieres hacer, pero luego llega el partido. Llega el partido, bueno, haces tu previa, tus preguntas a los aficionados fuera del campo y ya llega el momento del partido, vas con el cámara, colocas tu silla, te sientas, vas con tus prismáticos para poder ver bien lo que sucede ahí. Y entonces te toca, bueno, tienes una idea inicial, pero también tienes que tener un poco la capacidad y la habilidad para poder mover y cambiar el tiro. Ujú. Entonces, bueno,
apuestas por algo, vas cambiando tu apuesta y luego una vez ya tienes todo ese contenido grabado en las tarjetas, te llevas las tarjetas, te vuelves a Madrid, bueno, en este caso siendo un Getafe a la vez, en Madrid, Madrid, pues vas a la televisión, ingestas las tarjetas, haces un compactado de unos 5 o 6 minutos de esos 90 minutos, bueno, más de 90 minutos que has estado grabando, y luego llega el lunes y tú le tienes que convencer al editor de que el contenido que tú tienes compactado en esa hora vale la pena para hacer un vídeo para el día después. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Te dicen, tío, está muy bien tira el tiro, pero no me entra. No me entra. O tú mismo ves que no hay nada que valga la pena, aunque siempre tienes que intentar vender. Eh, intentas intentas enfocarlo de la manera que tú ya vas conociendo también un poco al editor y ves lo que le gusta, lo que le deja gustar. Mm. También le vas preguntando qué tiros están, si un partido es el domingo, pues sabes, oye, qué tal ha ido el resto de fin de semana? ¿Han tirado mucho a grada? ¿No han tirado a grada? Porque al final también no va a salir un programa el lunes con todo grada. Pero si tú Mm. ya sabes que por ahora ha sido todo fútbol, pues tú dices, vale, el domingo puedo apostar a grada y sé que puede estar bien. Y nada, pues intentar convencerle hasta que de repente un día pues dice, me gusta, desarrollalo. O lo mismo directamente te dice, vale, está bien, desarrollalo, pero lo mismo te lo curras, haces el reportaje y luego pues por la tarde te dicen, oye, que se tiene que flotar porque vamos pasados de contenido, pero bueno, también te sirve un poco para aprendizaje de ver cómo hacer ese reportaje. Y nada, y luego ya pues se empiezan a emitirse los reportajes, los vídeos y ahí vas creciendo y aprendiendo. ¿Te ha pasado alguna vez de que hayas hecho a ti o a algún compañero que hayáis enfocado alguna pieza, algún documental o algún reportaje, mejor dicho, sobre algún partido y que se haya emitido simplemente a lo mejor porque crean que puede tener mejor recorrido en redes sociales que en televisión? No, 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 no. O sea, evidentemente las redes sociales están presentes, pero al final el editor piensa en el programa y le da igual luego redes sociales y demás. Ujú. Eso, o sea, es verdad que luego tiene su recorrido, pero al final son diferentes. Hay una persona encargada de las redes sociales y otra persona que es el editor, que se encargada en el programa y el editor piensa en el programa. Y luego el de redes sociales dice, va, esto está, o sea, hablan entre ellos, pero el de redes sociales dice, vale, esto está bien, está mejor, está tal. O sea, esto creo que lo podemos subir a redes y puede funcionar bien, pero el editor piensa en lo que cree que va a funcionar mejor en su programa. Mm. Vale, Que porque... evidentemente hay personajes que luego tienen más recorrido en redes que otros, pero vamos, que se piensa más en lo que es el programa. Ujú. Y por último, alguien que profesionalmente, aparte de tu padre, que supongo que evidentemente también, pero alguien que te haya marcado mucho en tu trayectoria, que te hayas encontrado en algún puesto, en algún trabajo y digas, pues profesionalmente me ayudó, me desarrolló en este ámbito, ¿con quién te podrías quedar por ahí? Pues mira, o sea, yo me quedo, por ejemplo, con el editor que tuve en Noticias Vamos, que se llama Abel Muela, que al final pues, es un poco bueno, un poco no, el que me apostó por mí, de que tenía recorrido y que podía funcionar ahí en los informativos y el que, bueno, pues yo le vendía, yo lo mismo le vendía 5 reportajes a la semana y el que dijo, venga, vale, te compro este. Y empezó a apostar por mí y te dijo, venga, la semana que viene te compro este también. Y el que fue apostando por mí y poco a poco pues vas creciendo, vas aprendiendo también, de nuevo. Pues el primer reportaje que yo hice, lo mismo lo veo ahora otra vez y digo, vaya mierda, pero, pero bueno, que al final vas aprendiendo y vas mejorando y al final necesitas también una persona que apueste por ti. Y en mi caso, pues fue Abel Muela. Para terminar, no quiero quitarte tampoco más tiempo. Terminamos, si quieres, con unas preguntas rápidas sobre fútbol y también sobre tu experiencia en los estadios y demás. Así Claro, que perfecto. respuestas rápidas y Venga, venga, empezamos. Eh, perfecto. lo primero, ¿te está gustando el Mundial de Clubes? ¿Lo estás siguiendo? Lo estaba siguiendo más durante la fase de grupos. O sea, la verdad que me está gustando porque encima estoy jugando a un juego que es de estos de fantasy. Bueno, no es fantasy, pero se llama Scorito, entonces estoy Mm. ahí jugando con mis amigos. Pero es verdad que esta segunda ronda no la he podido ver mucho entre curro, vacaciones y demás. Está un poco más desconectado,
Pero sí, sí, la estoy siguiendo y me parece bastante. O sea, yo por las mañanas, aunque no pueda ver el partido, luego me veo los vídeos en YouTube y demás de cómo han sido los partidos. Y la verdad que está bastante bien también para conocer un poco jugadores y equipos que lo mismo no estamos tan acostumbrados a ver. Está bien, me está gustando. ¿Lamine Yamal o Mbappé actualmente? Eh, yo me quedo con Lamine, la verdad. ¿Un estadio en el que hayas estado y que te haya sorprendido? Eh, eh, em, pues. A ver, es que también te digo, he estado en estadios muy chulos fuera de España, y en España incluso, pero lo mismo no son tan llamativos porque son un poco, pues, del fútbol modesto. Entonces también Ujú. ha habido estadios que han estado bien, pues no sé, pues porque eran como de muy de barro, por así decirlo. Como muy Y Julia, ahora ¿no? mismo, o sea, hubo uno en Polonia que visité en un reportaje que hice que estaba bastante guay y me gustaba mucho cómo vivían allí el fútbol en Polonia, no sé, estaba bastante guapo, me gustó bastante. Y uno en el que todavía no hayas estado, pero te gustaría estar. Trabajando, pues no sé, alguno en Argentina, seguramente. Cubrir algún partido en Argentina que a pie de campo puede estar bastante divertido. No sé, pues cubrir a Boca, a River, no sé. En verdad, cualquier partido, yo creo, cubrir un partido allí en Argentina tiene que estar divertido. Otra forma de vivir el fútbol allí también, con mucha más Claro, intensidad, es un yo creo. poco, sí. Entonces puede estar divertido ahí grabar un reportaje. La selección española en el Mundial de 2026 será A ver, yo espero que campeones, la verdad. Y potencial tiene y a ver, y es una realidad el equipo. Yo creo que sí que puede ser campeona del mundo. Evidentemente hay muchos factores y luego lo que pueda pasar, pero bueno, creo que sí, creo que puede ser campeona. y por último, un reportaje o así, algunos de los que hayas hecho que la gente tenga que ver sí o sí. El de Enrique Collar, que es el capitán, bueno, uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid, capitán histórico del Atlético de Madrid, que ahora pues sufre Alzheimer y no recuerda quién fue. Ese uno seguro. Y bueno, luego también el que hice en Polonia, que está bastante guay, que es el de el otro Lewandowski, que era un jugador que jugaba con él en el Legia de Varsovia y eligieron a quedarse con él, con David Jancic, en vez de con Robert Lewandowski. A Robert Lewandowski le vendieron, a David Jancic se lo quedaron, los dos de la misma edad, y David Jancic acabó con alcoholismo, vive ahora recogiendo tomates, y Robert Lewandowski pues está jugando en el Barcelona, y estuvimos conociendo su historia y viendo un partido del Barça con él y bueno, pues contaba un poco eso de que le da rabia que por culpa de su cabeza no pueda estar donde está ahora Lewandowski. Muy curioso, lo anotamos entonces, Pepo. Nada, te quería dar las gracias una vez más por darnos la oportunidad y por atendernos un ratito. Nada, muchas gracias a ti, Jorge.